Ahora, eso se está grabando. Ya nosotros oramos. Estoy haciendo este video para Jesús, para que él también pueda ver rápido lo que le mandé anoche. So, vamos a tocar Mateo 28, 19 por arribita. Bueno, no por arribita, podemos profundizar. Déjenme poner aquí el... Ok. So, aquí estamos. Y déjeme quitar esto para que no moleste. Y como cualquier pregunta se puede hacer. Alright, so Mateo 28, 19. Déjame primeramente poner Mateo 28, 19, que no lo puse en la pantalla, para leerlo rápidamente. Y como le expliqué a ellos anoche rápido por el mensaje, mucha gente coge un versículo y tratan de sacarle una doctrina, y es mejor poder leer el contexto porque da más luz a lo que está sucediendo. Y también podemos leer rapidito los otros dos, los otros tres comisiones aquí para ver qué es lo que tienen que decir con el tema. So aquí en Mateo 28, ¿verdad? Hasta la resurrección, como dice aquí en la primera parte. Y después tenemos, aquí dice el informe de la guardia, o aquí la guardia está informando qué es lo que sucedió. Y entonces se le dio dinero, el versículo 15 dice, y ellos tomando el dinero, los guardias tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Creo que dice aquí, decís vosotros, versículo 13, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. So, ahí donde termina esta parte de Mateo antes de entrar a la gran comisión. Donde los discípulos, no discípulos, los guardias se le dicen que le mienten a la gente para que nadie sepa que Jesús resucitó. Y entonces entramos a la gran comisión. Y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he amado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora ya está marcado porque este tema se ha tocado y estas son notas que hemos hecho durante los estudios. Dice aquí, ir y hacer discípulos a todas las naciones, right? So eso es lo que quiero tocar. ¿Qué es lo que es un discípulo en sí? Vamos a ver aquí rápidamente qué es lo que nos dice en estos tres versículos que tiene que ver con la gran comisión. En Marcos, ¿verdad? Marcos 16, me asegura que... no tengo los crosswords. Marcos 16 dice aquí, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a tocar aquí, será salvo. Y esto todo lo estamos haciendo en vivo, lo estamos haciendo mientras que el Espíritu nos está alumbrando las mentes. Y estas señales seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, etcétera, etcétera. Sabemos que este versículo algunas veces se usan para esos que le gustan coger serpiente y no sé qué, y esa es la forma de ellos entender que son salvos, pero eso sabemos que no es así. Lucas 24, 36 al 49. La primera parte es cuando se le aparece, dice, aquí dice que le mostró las manos y los pies, etc. Vamos al versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, están aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese, y resucitase de los muertos el tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa a mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. So dice, predicar en su nombre el arrepentimiento, etcétera, etcétera, el perdón de pecados en todas las naciones. So aquí no vemos el arrepentimiento, el perdón de pecados, right? Y dice que le va a mandar, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esto, amor, tú sabes, se puede decir que como estamos hablando, Mayra, antes de empezar, tú estás diciendo que hay como dos bautizos, el del agua, del Espíritu Santo. Pero aquí, tú sabes, aquí no se está hablando del bautizo del agua, aunque se sabe que cuando se predica sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados, cuando vamos a Juan el Bautista, ¿qué es lo que Juan el Bautista decía? Que se arrepientan y se bauticen. Sí, Mayra. Bueno, todos sabemos que al momento de bautizarse, cuando dice se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados, es sinónimo del bautismo. Exactamente, sí. Hablando del bautismo, claramente, porque es en el único momento cuando uno confiesa los pecados. Y es en el único momento donde uno se arrepiente. Entonces, ¿y lo hacemos en qué nombre? Porque si lo hacemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo estamos haciendo en el nombre de la Iglesia Católica. Satanás es bien astuto en esa parte. Entonces, pero si lo hacemos, si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos en el nombre de Jesús, lo estamos haciendo en el Hijo de Dios. Pero si lo hacemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues no es eso lo que usa la Iglesia Católica. Ellos todo lo hacen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Trinidad, porque eso es idolatría. Serían tres, son tres, no pueden haber más, solamente es un Dios, no hay tres dioses, no hay dos dioses, solamente hay uno, y ese Dios tiene un hijo. Entonces, por eso Dios todo el tiempo le decía a Israel, oye Israel, tu Dios uno es, para que nosotros no nos perdamos en esa idea. Bueno, esa es mi manera de ver cosas, pero bueno, yo seguiré escuchando. Sí, y eso fue parte de lo que estábamos hablando antes de empezar. Pero vamos a ver, porque esto es una idea que mucha gente no han tenido sobre la cosa. Pero bueno, aquí como tú dijiste que es lo que estaba tratando de decir, pero lo aclaraste, es igual, cuando se está predicando sobre el arrepentimiento, el perdón, ¿verdad? En el nombre de Jesús se está predicando sobre el arrepentimiento, el perdón. O como decía Juan el Bautista, arrepiéntense y bautícense. Y como también dijo Juan el Bautista, yo bautizo con agua, pero el que viene bautizará con agua, con fuego, creo que es como dice. Y ahora lo podemos buscar un momentico, pero vamos a terminar aquí y después vamos a buscar eso para ver cómo Juan el Bautista lo decía. En Juan 20, vemos aquí otra vez, este es más cortito todavía. Llegó la noche, versículo 20, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, porque ahora creen que si era el Señor. Entonces Jesús le dice otra vez, pasa a vosotros, como me envió al Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibiré el Espíritu Santo, a quienes remitéis los pecados les son remitidos, y quienes los retuvieres los son retenidos. Entonces son las cuatro que están conectados. Esto no tiene mucho que ver con el bautizo del agua. Vamos a ver aquí si podemos encontrar rápido Juan el Bautista. Donde dice... Déjame ver. Aquí está ahí. Aquí Juan el Bautista, ¿verdad? Está diciendo que se arrepienten y dice aquí, versículo 11, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero que
el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su anteador está en su mano, etcétera, etcétera. So, regresando a Lucas, ahí tú sabes, hay argumentos y hay, por lo que tú estabas diciendo, cuando se predica y si uno se arrepiente, está el agua, que es lo que Juan el Bautista hacía, y entonces también tenemos Jesús que envía la promesa de su Padre, que es el Espíritu Santo, que es lo que yo creo que se está refiriendo cuando dice aquí, lo bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. So, vamos a regresar a Mateo 28, 19, ¿verdad? El Mateo 28, 19, creo que, porque este es el versículo central, Jesús nos dice en el versículo 18, obviamente aquí, otra cosa, aquí en el capítulo entero de Mateo, en todo el capítulo, no se está hablando de la identidad de Dios. Eso es primero, no se está hablando de la identidad de Dios. Ya Mateo tuvo el libro entero donde habla de Jesús, hablando sobre el Padre, entonces identificando quién es el Padre, identificando el Hijo, todas esas cosas. Ya aquí ellos, ¿qué es lo que dice aquí? En el versículo 20, primero dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Right? So ya Jesús terminó de explicarle a ellos todo lo que tenían que explicar. Le explicó, ya ellos conocen quién es Dios, ¿verdad? Vemos que Pablo también menciona la misma cosa, que solamente tenemos un Dios, el Padre. Ya vemos que como dije, durante todo el libro de Mateo, todo eso que tenía que ver con Dios, si Dios es trino, si Dios no es trino, si Dios es 1, 2, 3, 4, 5, ya Mateo lo escribió. So, aquí no estamos hablando que ahora Jesús de repente le está mencionando algo nuevo. Por eso hay que leer más que un versículo, verlo completamente. Lo que yo marqué aquí en verte, y hacer discípulos a todas las naciones. Y quiero ver si empiezo aquí ya la idea que quiero tocar. Déjame borrar aquí Marcos 16. Aquí también marqué Marcos 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Y qué es lo que creer? ¿En qué hay que creer? ¿Verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo toqué hace un tiempo atrás, bueno, unas semanas atrás hablé de la verdad presente perdida. La verdad presente perdida es el evangelio. ¿Y qué es lo que es el evangelio? El evangelio tiene que ver con Dios mandando a su hijo. Si recordamos en el libro de Hechos, Felipe le dice al eunuco, el eunuco le pregunta a Felipe si se puede bautizar y Felipe le dice al eunuco si él cree que Jesús es el Hijo de Dios, y el eunuco dijo que sí y fue bautizado. Al eunuco se le fue predicado el evangelio, el eunuco creyó que Jesús es el Hijo de Dios y el eunuco fue bautizado por esa razón. Eso es lo que tiene que ver con el evangelio, que Jesús, el Hijo de Dios, como se mencionó en todo el Viejo Testamento, vino, pasó su tiempo aquí, sucedió lo que sucedió, murió, resucitó, y Él es el Hijo de Dios, y por eso es que todo que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que hay que creer, que Jesús es el Hijo de Dios. Y en Lucas, bueno, que voy a cerrar ese porque eso es Mateo y Marcos lo que me quiero yo enfocar. Porque sabemos que yo enviaré la promesa de mi Padre, sabemos que Él enviará su Espíritu, como vemos en Gálatas, que lo vamos a tocar después, y este Mateo tiene que ver con el Bautista. Ok. Para ser discípulos, hay que, como dice aquí en Marcos, hay que creer. Creer el Evangelio y para ser salvo, para ser discípulos. ¿Qué es lo que, cuando uno hace discípulos, qué es lo que uno está haciendo? ¿Qué es lo que es un discípulo de Jesús? Aparte de una persona que siga a Jesús, ¿qué más es un discípulo? En el sentido espiritual, en el sentido familiar. Y ustedes pueden interrumpir, no tienen que ponerla ahí, nada más digan si tienen que, si saben. Pues un discípulo es un seguidor, Okay. un creedor de alguien o de algo. Y entonces es como, por ejemplo, un ejemplo de la política. Entonces, hay muchos que creen en un político y es seguidor. Se podrá decir que es
es como un apóstol, porque no solamente lo sigue, sino que lo imita. Entonces, eso es lo que yo pienso que es un discípulo, un seguidor, un imitador de algo. Sí, y tiene mucha razón. Eso en sí lo que discípulo, en la forma común como lo vemos, y estoy de acuerdo, y esa definición también aplica aquí, pero un poquito más conectándolo con Marcos un poco, es un discípulo, es alguien que está a salvo, ¿correcto? Porque dice que creer aquí fuere bautizado, ¿verdad? Cuando dice aquí que cuando se bautiza, vamos a dejar el nombre al lado un momento, cuando se bautiza, es que uno se convierte en un discípulo. Y un discípulo, acuerdo a Marcos 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Es alguien que cree y es bautizado, y a creer y es bautizado está siendo salvo, se está salvando. ¿Salvando de qué? Vamos a tocarlo un poquito. Cuando es salvo, ¿verdad? Dice en Lucas 4, cuando es salvo, versículo 49, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Vamos a tocar, yo oigo la predicación, me arrepiento, soy bautizado por el agua, me convierto discípulo, soy salvo, como dice aquí Marcos, que yo soy bautizado, yo creo, soy bautizado y yo seré salvo. A ser salvo y ser discípulo, voy a recibir que la promesa que Jesús prometió de su Padre. ¿Y qué promesa es esa? Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6. Y aquí vamos a empezar a tocar un poco. Gálatas 4, 4 al 6. Y al 7, lo tenemos al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, right, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nacido bajo la ley, que es lo que hasta el punto que con Jesús nació, etcétera, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios manda a su Hijo por dos cosas. Lo manda para redimirlo. ¿Para qué? ¿Para cuál es el fin una cosa? ¿Para cuál es el fin de mandar a su hijo? Right? Esa es una cosa específica. El fin de mandar a su hijo es para que recibir la adopción de hijos. Dios manda a su hijo para nosotros poder convertirnos, a ser readoptados de hijos. Y continúa el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. El espíritu de su hijo es ese espíritu cual cual Jesús prometió del Padre. El Espíritu Santo que se habla en Juan 14, él es el espíritu del Hijo. Cuando nosotros nos convertimos a hijos de Dios, nosotros recibimos el espíritu del Hijo. Nosotros no somos hijos de Dios por medio de Jesús, y a recibir esa adopción, la única forma que podemos ser hijos de Él es si tenemos el espíritu de su Hijo en nosotros. Un discípulo es uno que recibió el espíritu de su Hijo, del Hijo de Dios, y a la misma vez, por recibir el espíritu del Hijo de Dios, es hijo, se convierte hijo de Dios. En Juan 1 nos dice, en Juan 1, empezamos en el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas, ahora, vamos a ponerlo en el contexto de todo lo que ha sucedido. Antes de Mateo 28, 19, antes de ese punto, Jesús a los suyos vino, a los judíos, y los judíos, no recibieron a Jesús. Y sabemos que después que da la comisión, Jesús da la comisión, asciende, los discípulos van y empiezan a esparcir la palabra en los judíos y después los gentiles, y empiezan a todo el mundo a bautizarse, y todo el mundo empieza a recibir el Espíritu Santo. Dios está dándole a ellos el Espíritu de su Hijo. Dice aquí, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio por... Perdón, si nota dice en su nombre. Y el Hijo de Dios no se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, pero déjame llegar al punto. Yo sé que el punto, estoy tratando de abrir la mente
a lo que se trata la palabra nombre, porque déjeme decirle esta parte. Cuando se dice en Mateo 28:19, ¿verdad? Bautizarnos en el nombre. ¿Ve que lo tengo aquí en azul? El que lo puede ver. En la mente hemos sido enseñados y entrenados de considerar eso, que ese es el nombre de un Dios, y este Dios es partido en tres. La autoridad de este Dios de tres. En el nombre significa no solamente autoridad, el nombre tiene un poco un contexto más que eso. Se puede ver de otro punto de vista, que es lo que quiero tratar de traer, pero lo quiero hacer poco a poco. Pero para adelantar un poco, yo quiero que veas que recuerda que Dios dijo, cuando Dios dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen, hizo al hombre, el varón y la hembra, ¿verdad? El hombre y la mujer. Eso representa a quién? Representa al Padre y al Hijo. Usó al hombre para representar al Padre y usó a la mujer para representar a Jesús. Sabemos que Dios engendró a su Hijo de su propia sustancia. Adán vino primero, Eva vino segundo, Eva salió de la sustancia de Adán. 1 Corintios capítulo 11, nosotros hemos cubrido esto, no sé si lo cubrimos contigo, pero 1 Corintios 11, de eso es lo que Pablo está hablando, en parte. Y Dios hizo al hombre y la mujer de esa forma. Déjame ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí al lado. Dios lo hizo de esa forma por una razón. Dios creó al hombre por una razón específica. La forma que lo hizo. En 1 Corintios capítulo 11, ese es donde han habido, tú sabes, cuando uno le pregunta yo lo he oído 2 o 3 veces en mi vida, que en la iglesia adventista, porque si la mujer se puede tener el pelo cortado, si lo puede tener largo, que no sé qué cosa, y todo el mundo está viendo una tan superficial y no está entendiendo el mensaje en sí profundo que se está dando aquí. Esto no tiene, aunque la costumbre en el tiempo es que la mujer tenga el pelo largo, yo lo entiendo completamente, pero el punto de Pablo que se le puede sacar de aquí no es necesariamente si la mujer tiene el pelo largo o no. Esto tiene que ver con la autoridad. No quiero entrar tanto en esto, lo podemos hacer después, pero prácticamente aquí está diciendo que Dios es la cabeza de Cristo, el hombre es la cabeza de la mujer. El hombre no debe tener autoridad sobre su cabeza porque él representa, él es la imagen de Dios. Y la mujer es la imagen y la gloria del hombre. Igual, y cuando vamos en otras partes que Pablo dice, Cristo es la imagen y gloria del Padre. Entonces, versículo 7 nos dice, el varón no debe cubrirse la cabeza, ¿verdad? Porque él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer, ok, eso es lo que está diciendo. Y cuando está hablando de cubrirse la cabeza, el cubrimiento, si lo leemos, está simbolizando autoridad. Versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal, perdón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, Dios creó el hombre de una forma y la mujer, el hombre y la mujer de una forma específica completamente diferente que los animales y todas las otras criaturas, y lo hizo de esta forma por causa de los ángeles. ¿Para qué? Para poder enseñarle a los ángeles la relación que hay entre Adán y Eva, la misma relación que hay entre el Padre y el Hijo. Que el Hijo fue engendrado, salió del Padre, como leemos en Ellen G. White, que ella nos menciona antes que la tierra fue hecha, ¿sabes? Con las personas, todo eso, que hubo un conflicto si el Hijo era hijo o no del Padre. Todo el punto de esto tiene que ver es que Dios usa la naturaleza para darnos ejemplos y enseñarnos sobre él. No me recuerdo dónde está, pero donde dice un versículo que dice que la naturaleza habla sobre la gloria de Dios y se puede usar para eso. Lo que quiero decir con eso es cuando vamos a Mateo 28:19, cuando dicen el nombre, quiero que usemos lo que Dios ha creado, lo que Dios tiene aquí ya establecido en la tierra, para poder entender un poco mejor lo que significa en el nombre, que es lo que yo quiero tocar. Vamos a tratar de desconectar un poco si esto es un Dios trinitario, si esta es la Iglesia Católica. Vamos directamente a lo que dice la Biblia y tratar de usar los ejemplos en la Biblia y los versículos de la Biblia para ver si esto tiene sentido. Porque yo entiendo ¿cómo se dice? El zeal, como le dicen en inglés, no la emoción, pero ese deseo. Yo lo entiendo, yo también lo tuve cuando primero entré en el mensaje.
Regresando a Mateo 28:19, en el nombre, estaba diciendo que un discípulo es alguien que es salvo, que es salvo, como dice aquí en Marcos, que un creyente bautizado será salvo. Ese salvo recibe la promesa del Espíritu Santo. Esa promesa del Espíritu Santo, ¿dónde está aquí? Gálatas 4:6, es el Espíritu del Hijo de Dios. Y al recibir eso, Jesús, ¿por qué es que vino Jesús? Para que nosotros podamos ser recibidos como hijos. ¿Ok? Y porque somos hijos, entonces Dios nos manda el Espíritu de su Hijo. ¿Por qué es ¿por qué es que Dios tiene que mandar a su Hijo para redimirlos y por qué nosotros tenemos que ser adoptados como hijos? Es la otra pregunta. Right? ¿Por qué es que tenemos que ser readoptados? No readoptados. ¿Por qué tenemos que ser adoptados? Porque cuando Dios creó a Adán, lo creó como hijo de Dios, por creación, un hijo creado, pero nos perdimos y ahora tenemos que ser adoptados. Cuando nos perdimos, nosotros éramos parte de la familia de Dios, pero ahora Adán y Eva caer, ya no somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de otro. Otro se convirtió en la cabeza. Bueno, no quiero decir en la cabeza, pero otro se convirtió como el príncipe de la familia de la humanidad, porque Adán y Eva decidieron pecar y por eso es que nosotros estamos donde estamos. Por eso es que Dios tuvo que mandar a su Hijo para redimirnos y adoptarnos, rescatarnos, como dice en el Viejo Testamento varias veces. Si vamos a Efesios 2, aquí Pablo, esto también lo hemos cubrido, por eso está marcado. En Efesios 2, déjenme ver qué es lo que dice aquí. Le está hablando a los gentiles, la carta esta, y dice, y Él os dio vida a vosotros, versículo 1, y Él dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Todo el mundo, cuando nacemos, todo esto y lo otro, estamos perdidos. Necesitamos recibir a Jesús para poder recibir vida. En los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo está hablando a los gentiles que ya están salvos, ya son discípulos, ya se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo, son hijos de Dios por medio de la adopción. Y aquí Pablo está diciendo que ustedes, antes de recibir esa vida, ustedes también eran hijos del Espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, del príncipe, la potestad del aire, que sabemos que ese es Satanás. Infortunadamente, cuando Adán y Eva pecaron, Adán perdió el Espíritu de Dios. Sabemos que Dios dice en Génesis, lo dice en Génesis capítulo 3, creo que es. No, capítulo 2, ¿verdad? Que habla sobre el hombre. En Génesis 2, versículo 7, nos dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este aliento de vida es el Espíritu Santo, es el mismo aliento, es igual como cuando Jesús dice recibir el Espíritu Santo, cuando que leímos en Juan, ese aliento de vida que en Eclesiastés creo que es, no me recuerdo qué capítulo, dice cuando el hombre muere, el cuerpo se convierte en tierra, va a la tierra y se convierte en tierra y el espíritu del hombre, ese espíritu que está en el hombre regresa para atrás a Dios, que se lo dio. Lo mismo aquí. Ese aliento de vida es el espíritu que Dios le dio. Dios dio su propio espíritu al hombre para que pueda vivir cuando creó el hombre. Si Adán y Eva nunca pecaron y nadie pecaría de este punto hasta el punto de hoy, todos nosotros estaríamos nacidos con el espíritu de Dios en nosotros. Y seríamos hijos así, directo, como obviamente creado, pero hijo directo de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ellos que se perdió ese espíritu de Dios. Por eso que Jesús vino para poder regresar
esa vida eterna, ese espíritu que Adán perdió para recibirlo. Por eso es que Jesús es el segundo Adán, un espíritu vivificante. Ese versículo creo que sabe dónde está. ¿Dónde estaba yo aquí? Estaba en Juan 1. Sí, no, Efesios 2. Nosotros somos hijos cuando nacemos, como dice aquí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, antes de ser salvos, antes de renacer, antes de ser salvos, de convertirnos, bautizados, etc. Éramos hijos de la potestad del aire. Y ese príncipe de la potestad del aire, ese Satanás, su espíritu es el que opera en los hijos de desobediencia, igual como operó en nosotros antes de convertirnos. Right? Porque éramos por naturaleza hijos de iras. Dice, continúa aquí, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, pues su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por medio de Jesús, ¿verdad? Como leímos en Gálatas, él nos dio vida, sea que aquí dice juntamente con Cristo, pero bueno, eso no sé si eso es un problema de traducción, ahí es otro tema, pero nos dio vida. ¿Y por medio de quién nos dio vida? Por medio de Jesús. Y esa vida que tiene Jesús nos la da a nosotros también. Y versículo 7, vamos a estar, etcétera. Ok, vamos a dejarlo así para no seguir entrando. Y aquí está, nada más no quiero entrar en todo esto otro. Oh, no, vamos a continuar, porque aquí menciona un poco Mateo 28, 19. Yo estoy recordando un poco que esto lo tocamos y lo mencionas. Versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, Pablo le está hablando aquí a los gentiles que no son los judíos, por eso le dice los vosotros, que es parte de otro tema, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamado en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ya vemos que aquí sí se le está hablando a los gentiles. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Cuando estaban sin Cristo, están alejados de la ciudadanía de Israel. Israel era una familia. Estábamos nosotros alejados de esa familia, de la ciudadanía de Israel. No lo pienses solamente de Israel físico, estamos hablando del Israel espiritual, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las amistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Me corté el aire. Hay dos familias, la familia de Israel, la familia pensando espiritualmente hoy en día, y la otra familia que no es la familia de Dios. Y él cogió por medio de Jesús, pudo traer las dos familias y hacerlo uno. Versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, a los judíos y a los gentiles, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Recuerda Mateo 28, 19, ir y predicar, dice aquí Mateo 28, 19, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. También leímos en Marcos que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, que creyere fuera bautizado será salvo, ¿verdad? Lucas, bueno, eso tiene que ver con el bautismo que estábamos hablando, pero regresando aquí a Efesios 2, dice aquí, versículo 17, y vino anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, a los gentiles, que estabas lejos y a los que estaban cerca, right? Esa predicación, ¿y qué es lo que esa predicación hace? Porque por medio de él, los unos y los otros
por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. So, los judíos, por medio de Jesucristo, los judíos y los gentiles, por medio de un espíritu, que sabemos que es el espíritu de Cristo, como leímos también en Gálatas 4:6, lo que son parte de esta familia, todo esto tiene que ver con familia, nos convertimos en una sola familia, como leímos en los versículos aquí anteriores, ¿verdad? Somos una sola familia por un mismo espíritu. ¿La familia de quién? Del Padre. Esto lo vamos a tocar ahora en el próximo capítulo. Así que ya no sois extranjeros ni bendecidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí está en azul. Quiero que esta parte, miembros de la familia de Dios, es el enfoque aquí que quiero hacer. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien continuado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para que me están oyendo, que van a oír, me gusta siempre, aunque los versículos después, amor, no se vea tanta conexión, me gusta leerlo porque el contexto puede explicarlo, puede no explicar. Me gusta siempre leer un poco más y un poco antes, después más. Pero ¿qué es lo que, regresando a Gálatas 4? Dios envió a su Hijo ¿para qué? Para redimirnos a nosotros, para recibir adopción de hijos. Y cuando recibimos la adopción de hijos, Dios nos manda a nosotros el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, el espíritu del Hijo, que es el mismo espíritu del Padre, que el Padre se lo da al Hijo, el Hijo se lo da a nosotros. Es un solo espíritu. Ese espíritu, el que tiene el espíritu de Dios, como Adán tuvo el espíritu de Dios en el principio, es parte de la familia de Dios. La única forma, como dice aquí en Juan 1, para poder hacer, como dice aquí versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La única forma que nosotros podemos ser hechos hijos de Dios es creyendo en Jesús. Cuando dicen su nombre, no solamente yo creo en el nombre de Jesús, porque como yo estaba explicando antes de la grabación, sí, yo puedo creer en Jesús, pero también puedo creer que Jesús es un hombre que nació de María, no tiene divinidad ninguna, no tuvo una preexistencia, es un hombre solamente, un profeta. Yo creo en ese nombre y por medio yo creo solamente en el nombre de Jesús. Eso significa que no. El Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la parte importante de creer en el nombre del Hijo de Dios. No es solamente creer por arriba, que tú sabes, superficialmente, sí, yo creo en el nombre y ya. ¿Qué es lo que tiene que ver eso? Creer en su nombre, creer en Jesús, creer que es el Cristo, el Hijo de Dios, como le dijo Pedro a Jesús en Mateo 16. Y por esa razón es que yo soy hijo de Dios, porque yo creo en verdad en corazón que Jesús es el Hijo de Dios. A creer eso, me arrepiento, como le dijo el eunuco de Felipe, que él sí cree que es el Hijo de Dios, y Felipe dijo, bueno, vamos a bautizarnos, y lo bautizó. Eso es lo que nos da a nosotros el Espíritu de Dios. Cuando el Cornelios, creo que era Cornelio y su familia, ¿por qué es que ellos recibieron el Espíritu Santo? Fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo porque creyeron lo que Pedro le dijo sobre Jesús, que Él es el Hijo de Dios. El nombre no podemos verlo superficialmente, hay que ver, creyeron en eso y por eso es que ellos recibieron el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo, son hijos adoptados, igual como Pedro, siendo judío, era hijo adoptado del Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Efesios 2, y todo esto es ¿para qué? Cuando Dios nos está reconciliando a Él mismo por medio de Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Está recogiendo la familia de Adán que se perdió. Se perdió y como leímos aquí arribita en Efesios 2, ahora esta familia de Adán, que se suponía que iba a ser la familia de Dios, se convirtió en la familia del príncipe de la potestad del aire. Dios manda a su Hijo, el Hijo rescata a la familia, a todos los que creen, le da el espíritu mismo de ellos, se lo da a sus discípulos, a los apóstoles, etcétera, a los discípulos, y ahora no hay más judío ni gentil, sino hay uno, un solo cuerpo, y son miembros de la familia de Dios. Déjame ver aquí Efesios 3. Si continuamos en el próximo capítulo,
Esto aquí hay mucho. Versículo 6. Es que hay mucho aquí que se puede sacar. Versículo 5. Efesios capítulo 3, versículo 5. Versículo 4. Vamos al versículo 4. Es que dije hay mucho aquí. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ok, so le está diciendo a los gentiles, ustedes leen lo que me fue declarado, como dice aquí los primeros versículos, y leyendo ustedes van a tener el mismo conocimiento que tengo yo sobre el misterio en Cristo, de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, los gentiles también son coherederos con Jesús, también son coherederos con los judíos, con el pueblo de Israel. Como el mismo capítulo anterior, ya no hay dos, hay un solo cuerpo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado hacer una operación. Recuerda que parte del bautizo es enseñar todo lo que Jesús ha mandado, que es predicar el Evangelio. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de aclarar todas las cosas de la repetición. Ok, esa parte es bien bonita, hay mucho más ahí que se puede tocar, ya lo hemos tocado, pero versículo 14. Por esta causa, Pablo, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, etc. All right. Cuando Pablo dobla sus rodillas, la está haciendo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En otras palabras, los discípulos que han creído que Jesús es el Hijo de Dios, que han recibido, Dios le ha dado el Espíritu de su Hijo, que son salvos, que ya son hijos adoptados, que han creído que por esa creencia, como dice aquí en Juan 1, por esa creencia somos engendrados, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios por medio de ese Espíritu, que es lo que nosotros recibimos y que recibimos el nombre del Padre. Y al recibir el nombre del Padre, de quien toma el nombre de toda familia, porque somos la familia en los cielos y en la tierra, somos parte de la familia de Dios en los cielos y en la tierra. El bautizo tiene que ver con esto. Juan 3. Recuerden, nosotros cuando nacemos, y esto lo vamos a hablar aquí, lo vamos a ver, nosotros nacemos bajo la potestad del hijo del príncipe del aire. Ya eso Pablo lo dijo muy claro. So, vamos a leer Juan 3, versículo 1 hasta el... Bueno, versículo 1, a lo mejor hasta el 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Ya lo cubrimos. Porque nosotros no somos hijos de Dios cuando nacemos. Nosotros, afortunadamente, somos hijos del Príncipe de Paz y el espíritu que opera en nosotros antes de nuestra conversión es el espíritu, dice aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza hijos de ira. Regresando a Juan 3.
So, si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Ahora, muchas personas pueden decir, igual como dijo Nicodemos, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando uno entra en el reino de Dios, ¿quién es el único que entra en el reino de Dios? Los únicos que entran en el reino de Dios es la familia de Dios. Dígame. Sí, podemos notar ahí también que está hablando de dos bautismos, porque dice de agua, hay que nacer de agua y del Espíritu. Correctamente. No solamente de agua, ni solamente de Espíritu, sino que de ambos, de agua y de Espíritu, o sea, del bautismo y del poder del Espíritu Santo, pues sí, es que nosotros pues tenemos que hablar de Jesús, explicar cuál es la verdadera deidad para que cuando nosotros seamos bautizados tengamos el pleno conocimiento de que estamos siendo bautizados del Hijo de Dios, el cual es Jesucristo. Exactamente. Entonces, solamente quería hacer énfasis que ahí también revela de que son dos bautismos, mediante el agua y el Espíritu. Solamente eso. No, y muy bien que lo dijiste, porque eso lo podemos conectar. Creo que lo quité. Cuando en Mateo, creo que fuera Mateo, ¿verdad? Que Juan dice, yo bautizo solamente el agua, pero el que viene bautizará con el Espíritu. Y hay una razón porque, okay, una cosa que tú me dijiste anterior, creo que fue, si lo mal entendí, me puede corregir, es que el hombre no puede bautizar en el Espíritu Santo. Sí y no. Si recordamos, creo que fue Pablo cuando vio a los discípulos, le preguntó a ellos qué bautizo recibieron. Recibimos el bautizo en el Bautista, nunca hemos oído el Espíritu Santo. Entonces Pablo le habló o lo que hizo y lo bautizó y bautizó en el Espíritu Santo. Se ve que cuando ponen manos, la gente recibe el Espíritu Santo. Obviamente, ese Espíritu Santo no es que viene de la persona a la otra persona, eso viene obviamente del cielo a la persona, pero hay una intercesión que se ve, por ejemplo, ejemplos en la Biblia donde ponen manos y se recibe el Espíritu Santo, o en el caso de Pablo y estos discípulos que nunca oyeron del Espíritu Santo, oyeron por fin y entendieron, porque este Espíritu Santo no estaba, vamos a buscarlo aquí. Bueno, El Espíritu, lo que yo entiendo es que Pablo no estaba bautizándolos por el Espíritu Santo. Él solamente impuso las manos para que Jesucristo los bautizara, porque sí, Jesucristo ya no está físicamente entre nosotros, pero por eso nosotros lo que hacemos lo hacemos en su nombre, en el nombre de Jesús, porque solamente a través de su nombre llegamos a Jesucristo, como a través de Jesucristo llegamos al Padre. Entonces no podemos nosotros llegar a Jesucristo en un nombre diferente y menos no, que claro, un sí, nombre. Entonces, perdón. Entonces, Pablo está imponiendo las manos porque de alguna manera es Jesús quien los estaba bautizando, porque solo note también que cuando los apóstoles que Jesús estaba todavía aquí, él sopló en la nariz de los apóstoles. ¿Para qué? Para bautizarlos con el poder del Espíritu Santo. Él no le impuso las manos en ellos, simplemente sopló, pero ya Pablo, él impuso las manos y no lo hizo él, lo hizo Jesús pues sí, podría decirse que a través de él. No, claro, y tiene 100% razón. Es también como Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando el Bautista bautizaba, no era Juan el Bautista que estaba perdonando pecados. Exactamente. Es Dios que está perdonando, pero el acto, alguien lo está administrando, ¿verdad? Es como, no quiero llamarlo un rito, para no, tú sabes, bajarlo, pero es un rito que simboliza que el otro que vamos a tocar después simboliza a Jesús. Ajá. Right. Yeah. So, ¿dónde está aquí? Estábamos aquí en Juan, lo que nadie nace. Ok. Y yo puse aquí, déjame ver cómo es que lo conecto.
Juan 7. El Espíritu Santo. Porque estaba hablando que Pablo le preguntó a los discípulos si han recibido el Espíritu Santo, dijeron que nunca han oído el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso es que Juan el Bautista dice, yo bautizo con agua, pero el que viene va a bautizar con el Espíritu y fuego. El Espíritu Santo no estuvo ahí. Déjame tener cuidado con las palabras. El Espíritu Santo sí existió en el Viejo Testamento, pero el Espíritu Santo, y cuando nosotros somos bautizados, cuando nosotros tenemos que nos hace hijo de Dios, no necesariamente estaba ahí antes de Jesús. Juan 7:37. En Juan 7:37 nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, que eso es el tan importante aquí, el que cree en mí, como dice la Escritura, right? Es muy importante porque mucha gente cree en Jesús de diferentes formas que no dice la Escritura. Que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto, y aquí Juan explica lo que significa esto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. En la versión inglés que tú puedes ver donde las palabras fueron añadidas, en sí, como debería leerse, pero no hay problema como cuál versión usamos, pero como debería leerse es, pues aún no había el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había, que no estaba, no existe, entre comillas, existía de esta forma. Pero está bien, podemos leerlo de esta forma. No había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así es. Right. So, la glorificación de Jesús, obviamente, espero que sabemos que la glorificación de Jesús tenía que ver con él terminar su misión aquí en la tierra, morir, resucitar y presentarse al Padre. Y cuando él se presenta, como dice en Juan 17, glorifícame a mí, etc. Estamos ahora, Jesús está siendo glorificado como Dios y como hombre con esta vida que nunca ha existido antes, ¿verdad? Una vida humana perfecta que pudo vencer el pecado, y esa vida perfecta, ese espíritu de él, esa vida es lo que nos da a nosotros también. Eso es parte del Espíritu Santo, es lo que nos da a nosotros. Entonces, ese Espíritu Santo, como lo que recibieron los discípulos, Pablo y todos los demás, y ahí para adelante hasta el día de hoy, es una vida que los de antes de Jesús nunca recibieron, porque Jesús todavía no ha venido, no hubo venido en ese tiempo, y Jesús todavía ¿cómo se llama? No vivió la vida humana, no venció el pecado, no había muerto todavía, no había resucitado y no había ascendido. So, cuando se habla aquí de Juan 3, hermano, también tenemos otra comparación. Note usted que cuando Jesús es bautizado por agua y luego después de que descendió de las aguas, subió de las aguas, él fue bautizado con el poder del Espíritu de su Padre. Note usted que como Jesús estaba acá, se fue enviada una paloma. Sí, ¿verdad? algo pareció como una paloma, sí. Sí, pero esa paloma no era el Espíritu de Dios, no era, no era el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios. Simplemente fue prácticamente como una señal de que ese era su Hijo amado. Yeah. Pero los que escucharon, los que entendieron la voz del trono, porque los que estaban ahí, dice la Escritura, ellos escucharon un trono, porque sus oídos estaban cerrados para escuchar que era una voz. Porque Juan el Bautista, él escuchó la voz. Él escuchó que el trono era una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Más los que estaban alrededor, ellos no escucharon esa voz. Ellos simplemente escucharon un trono. Es decir, sí, un sonido. Sí. Entonces, y fue enviada esa paloma, pero fue como una señal, porque no era el Espíritu del Padre, la paloma, sino que simplemente una señal de que él había sido bautizado por su Padre. Ya nosotros no recibimos, como dijo usted, el Espíritu del Padre directamente, sino que solo a través de Jesús, su Hijo. Bueno, a ver, vamos,
Ok, Sí, estamos en el bautismo. yo entiendo lo que quiere decir, pero tengo un poquito en desacuerdo, eso quiero usar Ok. lo que la Biblia dice. Me decíamos Mateos 3, que es lo que tengo aquí, yo creo, en la pantalla. Mateos 3, versículo 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. No es que una paloma vino, sí era el Espíritu de Dios que vino, descendió, pero descendió como paloma. Por eso es que la gente usa la paloma como un símbolo, pero no es que una paloma descendió, es que el Espíritu de Dios descendió como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu de Dios descendió a Jesús. El Espíritu de Dios no es solamente, sabe, la vida. El Espíritu de Dios tiene muchas cosas que nosotros no necesariamente podemos a lo mejor capturar todo lo que el Espíritu de Dios es. Hay estudios que hay por ahí afuera que por lo menos nos dan un ejemplo de todas las cosas, diferentes cosas que el Espíritu es. Y hay una cosa que recién me ha venido a la mente hace unos días atrás, que no voy a tocar ahora, sobre el Espíritu, que es muy interesante y como lo podemos ver en el Viejo Testamento también. Pero fue el Espíritu de Dios que se descendió, pero descendió como paloma, no que una paloma descendió. Nada más quería, porque Sí, así como lo sí, dice es el cierto. versículo. Sí, es Yeah, cierto. Yo me expliqué mal. Sí, porque ahí dice yeah. como. Sí, Sí, no, sí, nada más quería, por si acaso que otra persona. Bueno, está bien. Vamos entonces a continuar con. ¿Dónde estábamos? Efesios 2, tocamos Efesios 2, tocamos sobre la familia de Dios, Efesios 4, ¿verdad? Ok, Efesios 3, ¿verdad? Aquí dice. Que Pablo dice que ante el Padre de nuestro Señor Cristo, quien toma el nombre de toda familia, son todos los discípulos, todos los creyentes que son salvos, que han oído, han creído que Jesús es el Hijo de Dios y lo han aceptado así. Y hay un cambio obviamente en su vida. Ah, sí, ya yo recuerdo dónde estábamos. De quien toma el nombre de familia en los cielos, en la tierra, etc. El nombre viene del Padre, right? Nombre de toda familia. Voy a regresar aquí después porque no quiero adelantarme. Efesios 4. Ok. Juan 3. Juan 3. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua, siendo... Hay dos formas de verlo. Creo que voy a ir al más general, pero uno pudiera ser de agua, a lo mejor tú sabes, cuando uno nace de la mujer, o se pudiera decir de agua del bautizo, pero creo que esto a lo mejor tiene más que ver con el bautizo, que no naciere de agua, del bautizo y del Espíritu, que es el Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Y está diciendo que lo único que entra en el reino de Dios es lo que son familia de Dios. Lo que es nacido de la carne es. Todos nosotros somos nacidos de la carne y carne somos. Pablo lo explica en sus cartas. La carne es enemistad contra Dios. Nosotros todos somos carnales cuando nacemos. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que renacer. Y renacer significa quitarle el espíritu viejo, el espíritu del príncipe del aire, como dice, el espíritu que opera en los hijos desobedientes, el espíritu del príncipe del aire. Hay que quitar ese espíritu y rellenarlo con el espíritu de Dios. Estamos ahora, para poder ser familia de Dios, tenemos que recibir el espíritu de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo que aquel que es nacido del Espíritu, ok, etc. Y aquí vemos versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra vez, este nombre no significa nada más superficialmente nombre, oh Jesús, no, significa en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Puede ser también autoridad, puede ser el nombre que Dios le dio a él, el nombre que toda familia en el cielo y en la tierra recibe. El nombre familiar.
Espero que se está conectando. Un nombre familiar. Este es Mateo 28, Marcos, Lucas, Juan 1. Estoy viendo dónde me quedé. Efesios 2, 3, 4. Ok. Si vamos a Gálatas, Efesios, me equivoqué, Efesios 4. Continuando de Efesios 2, continuando en Efesios 3, vamos a Efesios 4. Versículo 3. Solicito encontrar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un cuerpo, sea hablando del cuerpo nosotros mismos o un cuerpo, como decir iglesia, y hay un solo espíritu en ese cuerpo. Como dice en otra parte, todos nosotros somos como bloques espirituales haciendo este edificio o haciendo el cuerpo. Jesús es la cabeza del cuerpo y hay un solo espíritu que está obrando en ese cuerpo. Igual como cada uno personalmente tenemos un cuerpo y un espíritu que nos está guiando, nos está llevando, quitando la parte religiosa. Nosotros tenemos un espíritu, somos hecho cuerpo y espíritu. Tenemos un espíritu que es lo que nos guía la mente. En este cuerpo hay solamente un espíritu. Como fuiste también llamados de una misma esperanza de vuestra vocación. Ese espíritu tiene que ver con el llamamiento, etc. El espíritu de Jesús, ya sabemos. Un Señor, que es Jesús, una fe, un bautismo, ¿verdad? Este bautismo es el bautismo del que Juan el Bautista bautizó, que ahora vamos a ver después, que es lo que es el bautizo, que dije que es como un rito, que simboliza algo, una fe, un bautismo, y hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Para cada uno de nosotros fue la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok. Hay un Dios y Padre. Este es el Padre el de la familia de Dios. Es el Dios y el Padre de toda familia en el cielo y la tierra, como leímos en el capítulo anterior. Vamos a ir al bautismo. Hay un Señor, una fe y un bautismo. Cuando dice una fe, no recuerdo exactamente dónde hay, pero si ustedes, Felipe o Gustavo, si se recuerda, la fe en el conocimiento, para que no haga perfecto. Deme un segundo. Bueno, hay un versículo que dice que todos seamos de una fe, que vengamos juntos en la misma fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Son dos cosas diferentes. Una fe. No, ese es el versículo donde dice un bautismo, No. Esto lo leímos no hace mucho. Conocimiento del Hijo. Déjame ver si lo puedo buscar. Dios, a ver si. Conocimiento. Efesios 4:5. ¿Cuál es? Creo que es eso, Efesios 4:5, donde dice, solo hay un Señor, solo una fe, solo un bautismo. No. Sí, yo sé, pero sí, pero no, que vengamos en unidad. Pablo lo dice. Esto lo vimos. Ahí está, Efesios 4, el mismo capítulo. Ok. Aquí estamos hablando una fe, un Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? En el 13. Mismo capítulo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Recuerden, nosotros hemos sido llamados, etcétera, un cuerpo, un espíritu, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo, dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, ¿verdad? Una fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Somos bautizados en un Señor, una fe junta, porque hay muchas, la razón que lo quiero decir, lo estoy haciendo énfasis, hay muchas denominaciones, muchos grupos, y todos están unidos a una fe. Pero también aparte de esa fe, tiene que ver con el conocimiento del Hijo de Dios. Y esos, aunque tengan una fe declarada, pero no tienen un conocimiento del Hijo de Dios. Right? Pues hay una diferencia ahí. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ok, otra vez, estamos hablando aquí una familia. El bautismo, ¿qué es lo que es el bautismo? ¿Verdad? El bautismo simboliza lo mismo que hizo Jesús, ¿verdad? Que hizo Jesús físicamente en su cuerpo y sufrió. Nosotros ahora simbólicamente lo estamos haciendo. Es casi como, bueno, estamos muriendo
el viejo yo, ¿verdad? Estamos afuera del agua, el bautizo, el viejo yo está vivo. Cuando entra bajo el agua, muere el viejo yo, y cuando sube el agua, resucita, recibe, se supone que también recibe muchos, tú sabes, cuando nos bautizamos en el anterior no conocíamos, etcétera, pero el parte de eso es que ahora recibimos el Espíritu de Cristo, y al recibir el Espíritu de Cristo, nosotros estamos renaciendo, como dice aquí Juan, Jesús en Juan 3, que hay que Hermano, renacer. ¿Mm? no está Ya. hace conexión lo que dice Hechos 2:38, 38 y 39. Espera, déjame llegar ahí. Hechos 2. 2:38 y 39. Ok. Vamos a ver aquí. Hechos 2, 38 y 39. Déjame marcarlo aquí amarillo para... ¿Lo leo o quiere leerlo? ¿Lo lees o lo leo? ¿Cómo se- Ok. Dice, pero les dijo, arrepentíos y bautíceos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiereis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en otras muchas palabras testificaba y predicaba, etc. Y ahí dice el 41, así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. So, cuando Pedro le habló, arrepentíos y bautíceses cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecadores, de los pecados, y recibirse el don del Espíritu Santo. Parte de su, si esto es Hechos, parte de su explicación de lo que ellos aceptaron tuvo que ver con la identidad de Jesús, él explicándole que Dios mandó a ese hijo que estaba predicando desde el Viejo Testamento, ese hijo era Jesús, y ellos aceptaron, se dieron cuenta de su error, se arrepintieron y se bautizaron. El viejo yo muere, ¿verdad? Y se bautizaron en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y sé que esto aquí en los Hechos se habla cuando se bautiza ese nombre de Jesucristo. So, se bautizaron en eso y entonces recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá, y recibieron el don del Espíritu Santo. Pero ¿por qué cuando se bautizaron, qué se convirtieron? Se convirtieron en la familia de Dios. So, para ir tratando de redondar esto, tú sabes, para recortar ya, no creo que en sí haya otra cosa que, pues creo que ya lo dije bastante. Vamos para atrás a Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, antes de hacer discípulos en todas las naciones, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hay que hablarle, y esto lo vimos en el ejemplo de Hechos. Pedro habló primero, ellos se arrepintieron, arrepentirse, se bautizaron. Cuando Juan el Bautista bautizaba, él primero hablaba, se arrepentían y se bautizaban. En otras palabras, se oía la palabra, o en este caso leemos, entendemos, tenemos un arrepentimiento, una aceptación, tenemos un bautizo, y entonces somos parte, nos convertimos parte de la familia de Dios. So, aunque aquí está escrito como está, lo voy a reorganizar un poco en el orden lógico. Por tanto, ir a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y bautícelos a ellos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, recuerden lo que se le dijo. Toda familia en la tierra, en el cielo y la tierra, que es familia de Dios, toma el nombre solamente de uno, del Padre. El nombre familiar. Por medio del Hijo, que tiene el mismo nombre del Padre. Y cuando ellos toman ese nombre del Padre, cuando se convierten hijos, coherederos con Jesús, cohijo, o bueno, no quiere decir pero hijos con Jesús, por medio de Jesús, al Padre, reciben el Espíritu Santo, que es lo que te da a ti el nombre familiar, que te hace a ti parte de la familia de Dios. Recibimos esa sangre, entre comillas, espiritual, que nosotros ya no tenemos, no tuvimos.
esa sangre espiritual. Por eso digo, usamos el ejemplo que Dios nos dio a nosotros con la humanidad. Yo soy Rodríguez. Yo soy parte de la familia Rodríguez porque tengo el nombre de la familia Rodríguez, porque la sangre de la familia Rodríguez anda en mí. Cuando una mujer se casa con el hombre, tradicionalmente la mujer no es parte de la familia de ese hombre, no tiene el apellido de ese hombre. Pero ¿qué es lo que hace? Está el rito de casamiento y la mujer ahora recibe el nombre de del hombre, el nombre del hombre, el nombre del esposo. Recibe ella ese nombre y ahora es parte de la familia de ese hombre. Y los hijos que salen de ella tienen el espíritu, entre comillas, la sangre, la vida del hombre con quien ella se casó y el apellido de ese hombre. Eso es un hijo engendrado. Y si esa familia fuera a adoptar a otro muchacho, ese muchacho, ¿verdad? Ellos tendrían que ir a un edificio, lo que sea, al gobierno, lo que sea, llenar unos papeles, redimir a ese muchacho para ellos mismos y le dan su nombre familiar. Entonces, por eso, cuando la mejor forma que yo he llegado a humanizar esto, con todas las explicaciones que ha habido, poniendo todos estos versículos juntos, que Dios, que nosotros cuando nacemos somos carnales, el espíritu de desobediencia está en nosotros, no el espíritu de Dios. Tenemos que renacer para poder ser familia de Dios. El Padre, el que da el nombre a todos sus hijos, es el Padre, porque todo lo que son parte de su familia, Él es el Padre de todos ellos. En el caso de nosotros es por medio de Jesucristo, porque Jesucristo no tuvo que dar su vida por nosotros para redimirnos. Espero que estén viendo la idea. Nosotros somos bautizados en el nombre familiar del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos que tienen el Espíritu Santo, todos los ángeles tienen el Espíritu Santo, todos los huestes celestiales que no sean ángeles tienen el Espíritu Santo, porque yo no sé qué es lo que hay arriba, y todo lo que esté aquí abajo, que tenga el Espíritu Santo, tiene ese nombre. Y el nombre ese se recibe por medio del Espíritu no por medio, es el Padre por medio del Hijo a nosotros. Por eso que yo sé que se mencionó Apocalipsis 14, ¿verdad? Después, no se mencionó aquí, se mencionó en lo que oí en el mensaje. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Otra versión, una versión en inglés, la King James, dice el nombre del Padre solamente, pero sabemos que esto está bien porque en Apocalipsis 3 también dice el nombre del Hijo, el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Toda familia en la cielo y la tierra toma el nombre del Padre. Right? So, es un nombre familiar, de familia. Entonces, estos 144,000 son parte de la familia de Dios. Por eso ellos tienen el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Porque ellos también, entonces, también se puede entender como que ellos conocen al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, quien él mandó, como dice Juan 17:3. Por eso me gusta Juan 17:3. Juan 17:3, para mí, toda la Biblia se centra en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si nosotros conocemos al único Dios verdadero, al Padre de toda familia en la tierra y el cielo y la tierra, y conocemos a sus hijos por medio que nosotros nos hacemos hijos de Dios, del Padre, recibiendo el Espíritu del Padre, que en sí, en cierto punto, no da el nombre, en cierto punto, lleva el nombre del Padre, y nos convertimos en la familia, recibimos la vida eterna, porque todos lo que es la familia de Dios, tienen la vida del Padre, que es vida eterna. Creo que lo voy a dejar ahí para no alargarlo más. Creo que hice un buen encerrado. Este versículo me encanta muchísimo. Hermano, solo quería Yeah. compartir algo que estoy viendo Sí. aquí en el libro de Hechos 8. Ok, déme ir ahí un momentico. Hechos 8. Hechos 8, versículo 12 en adelante. Ok. Dice, Ya está. Ajá. dice de esta manera: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Yeah. Sí, vemos, sí, que vemos ahí cuando es un ejemplo de lo que está diciendo que sí, en ese tiempo bueno, y hoy en día también se puede hacer lo que no se ve, no necesariamente se ve, pero la gente, tú sabes, imponiendo manos. Y lo que imponieron manos no eran cualquier persona tampoco, eran personas que han recibido el Espíritu Santo. Amén. So, estaban imponiendo, estaban dando. Hay un versículo que esto me recuerda, y no quiero llegarlo a ese punto necesariamente en mi cabeza, pero cuando en el tiempo de Israel, cuando Moisés Dios, tú sabes, le puso su espíritu a Moisés para que Moisés pueda guiar, etcétera, etcétera. Pero era mucho trabajo para Moisés. Yo creo que Dios le dice a Moisés que no sé si que ponga mano también, pero que comparte el espíritu que Dios le dio, prácticamente lo que le está diciendo, que compartas, que se lo comparte a ciertos líderes para que el trabajo pueda ser, tú sabes, pueda tener gente bajo él para que pueda ser más fácil. No sé Yo dónde creo está que eso. ese fue el suegro de Moisés. Ok, que eso le dijo, ok. Sí, él reunió y le pasó, por medio de él le pasó a ellos el espíritu que Dios le dio. Pero también Moisés también era como una representación de Dios en cierto punto para el pueblo. Y Aarón también era como una representación de Jesús al pueblo en cierto punto. Ok, bueno, voy a terminar aquí la grabación, menos que alguien quiera compartir otra cosa sobre el tema. Y no significa que los últimos 10 minutos hay que... Ok, voy a... Sí, yo quería leer un versículo. Sí, diga. Yo quería leer Filipenses 2:9. Ok, déme ir ahí. Filipenses 2, versículo 9. Ok. Sí, que dice, por eso Dios también lo exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre. Si ve que le dio un nombre. También sí. No se puede bautizar en cualquier nombre. Por eso dice ahí lo que acabamos de leer, que dice ahí en Efesios 4:13-7, que dice solamente hay una fe y un solo bautismo. No hay dos bautismos, no hay dos tipos. O sea, hay dos bautismos, sabemos bien, el del agua y del espíritu. Pero cuando dice que solo hay un solo bautismo, se está refiriendo que solo hay un bautismo con un nombre. No hay dos bautismos por agua con diferentes nombres. Claro. Solo hay un bautismo con un nombre. Entonces, solo es un nombre. Entonces, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Por eso es que es importante saber en qué nombre se bautiza uno. Para que en el nombre, porque aquí sigue diciendo, y lo admite, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mira que no dice para que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se doble toda rodilla. Dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese. Mire, toda lengua confiese. ¿Dónde uno confiesa? En el bautismo uno confiesa en que está bautizando. Si uno se está bautizando en el nombre del Hijo de Dios, que su nombre es Jesucristo, no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, el Padre. Bueno, ese
Y también quería hacer énfasis también en 2 Juan 1:8. Dice 2 Juan 1:8. Aquí. Sí, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y sigue, todo el que se aleja y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es peligroso salirse de la doctrina de Cristo. Todos los que son bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han salido de la doctrina de Cristo, porque no son bautizados en el nombre del Hijo de Dios, no son bautizados en el nombre de Jesús. Dice, todo el que se aleja y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Mire que no son tres. Claro. Yeah. El Espíritu Santo. Solo dice el Padre y al Hijo. Si alguno, oiga bien, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le deis la bienvenida. ¿Ve? Es importante, esto es importante, en qué nombre se bautiza uno. Porque uno tiene que venir, el que viene a nuestra casa tiene que venir en el nombre del Padre y el Hijo. No tiene que venir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es porque el Hijo, yo no estoy negando el Espíritu Santo, sino en la forma en que uno cree, o sea, la deidad de Dios. No son tres en uno, ni son tres, solamente son dos, el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. El Padre le da de su Espíritu a su Hijo y su Hijo nos los da a nosotros. Entonces el Padre y el Hijo solamente es un Dios. Dios es el Padre. Lo vemos muchas veces en la Escritura. Entonces, pero ese Padre tiene un Hijo. Entonces no son tres, solamente son dos. El Espíritu Santo es el Espíritu el cual nosotros recibimos del Padre. Eso es todo. No, sí, estoy en completa agreement, en acuerdo, completamente en acuerdo con todo lo que tú dices. Todo lo que tú dices, estoy en acuerdo. El punto, no quiero decir el punto es, la idea es otra vez que en cierto punto tú lo mencionas, es qué es lo que yo entiendo con este versículo de Mateo 28:19. Estoy entendiendo que dice el nombre que me estoy bautizando en el nombre de un Dios trino, o como yo esto lo entiendo igual como los discípulos entendieron que cuando yo estoy bautizando me estoy bautizando en el nombre de Jesús. Pero ¿qué significa eso? Porque, como dije, yo puedo bautizarme en nombre de Jesús, pero puedo creer que Jesús es un monstruo completamente. Y solamente porque me bautizo en el nombre de Jesús, no significa que estoy siendo salvo. Porque creo que Jesús es un monstruo, por decir. Lo que estoy tratando de hacer es decir, no estoy diciendo que cuando dice bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, es esto un Dios trino. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor podemos... viendo todos estos versículos, como cuando nosotros estamos siendo bautizados, nos estamos convirtiendo discípulos, nos estamos convirtiendo parte de la familia de Dios. Cuando dicen el nombre, tiene más que ver con un nombre familiar, porque todos los versículos que traté de leer y enseñar tienen que ver con una familia de Dios. Sí, todo es en el nombre de Jesús, todo es como, ¿dónde fue que Efesios, qué dijiste? Efesios 4. Ajá, Efesios 4. Sí, lo acabamos de leer, que dice que hay un solo bautismo. Sí, ¿cuál era el versículo? Efesios 4:3. Ah. Que solo hay un solo bautismo, no hay un bautismo y el otro, segunda de Juan fue y el otro fue, bueno, la cosa es que sí, que solamente, segunda de Juan aquí que fue, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, ¿verdad? Que persevera en la doctrina de Cristo, así tiene el Padre y el Hijo. Otra vez, ¿cuál es la doctrina de Cristo? En Mateo 28:19 no está enseñando una doctrina. Ya la doctrina que se enseñó en el libro de Mateo. Él nada más está diciendo que cuando bautice, lo está bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También se pudiera ver que tú lo estás bautizando en la familia. Yo entiendo también por qué que uno pudiera decir que no,
pero estoy tratando de enseñar que es más que tú estás siendo bautizados en la familia, en ese nombre de cual todos tomamos el nombre, que en sí viene del Padre, como se leyó en la otra parte, que es lo que estaba buscando, era cuando dice que a Jesús, creo que era Filipenses. Ajá. Sí, Filipenses, creo que era Filipenses 2, versículo 9. 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto me recuerda un poco a la historia de José cuando el faraón hizo a José el número 2. Y donde estaba el faraón, donde estaba José estaba el faraón, que el faraón le dio un nombre sobre todos los otros nombres en Egipto. Pero bueno, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Right? Y para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Dios elevó a su Hijo, a todos ellos, ¿verdad? Ahora su Hijo tenía esa posición. Su Hijo vino como humano, su Hijo en la humanidad pudo conquistar y ahora está levantando a este entre comillas, pudiéramos decir, nuevo Hijo, que es su Hijo, pero él ahora con la humanidad lo está levantando de nuevo, poniéndolo en su lugar de nuevo, donde estaba, como dijo en Juan 17, que dame la gloria que tuve contigo, ante, etcétera, que todo fuera, lo está glorificando de nuevo para que toda la tierra y en los cielos, la tierra y bajo la tierra lo glorifiquen. Obviamente, no estoy quitando nada de eso. Y yo entiendo mucho, también pueden entender muy bien si alguien quiere ser bautizado, porque su mente, si usamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como mencioné antes, el igual sí lo usa en sus escritos, pero aunque quisiéramos quitar eso, si en su mente eso tiene que ver con un Dios trino, absolutamente no lo haga, porque tiene que ver con el conocimiento, con el entendimiento que yo le estoy dando a esas palabras. Yo personalmente, si fuera a bautizarme, yo puedo sentir que a lo mejor bautizándome en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, comparar el otro, a lo mejor me guste más el otro porque quita esa conexión a la Iglesia Católica, a la Trinidad, todo eso. Yo lo entiendo. Pero tratando de humanizar con todo el resto de la Biblia y que Ellen G. White sí lo usa esa frase, pero conociendo lo que ella conoce sobre el tema. Por eso es lo que ese era ¿cómo se llama? El goal mío, que no necesariamente tiene que ser, esto es un Dios trinitario. Porque nada más está diciendo en el nombre, no en el Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es el nombre que el Padre tiene, que se lo dio a su Hijo, y nosotros recibimos como parte de la familia de Dios. En eso, ese es como más el sabor que le estoy tratando de dar. Pero bueno, pero entiendo el punto tuyo, especialmente con esa conexión que se le ha dado durante las edades, durante los años, esa conexión dura. Que puede, tú sabes, como dije, es también como lo que entendemos sobre eso. Déjame parar el video aquí y terminamos de orar después y terminamos para que ellos puedan tener un video no tan, ya que ha sido casi 2 horas. ¿Cómo es que yo paro esto? Eso va a ser muy interesante. Aquí está.